Y entonces el poderoso ratón y su casa productora enfrentaron por primera vez a un rival que estaba a la altura de ellos. ¡Que comience la batalla! Uno de los proyectos de animación más renombrados o reconocidos del mundo es sin lugar a dudas El Príncipe de Egipto. Con el apoyo del señor Steven Spielberg y de su empresa Amblin Entertainment, empezaron la producción desde finales de 1995. Originalmente este iba a ser como el proyecto insignia de esta productora, pero bueno, el director de la película, Katzenberg, trabajó previamente para los estudios del ratón y bueno, se vio envuelto en una controversia de, digamos, de un robo de ideas, por ponerlo entre comillas, debido al proyecto de Bichos, por un lado por la casa del ratón, y Hormiguitas de parte de los estudios DreamWorks, ¿no? Entonces, de que, pues es que tú me copiaste la idea, no, tú me la copiaste, y entre ese viene y va, pues este proyecto se tuvo que adelantar, o El Príncipe de Egipto se tuvo que aplazar a manera de que cotejaran los tiempos entre el lanzamiento de Bichos y el lanzamiento de Hormiguitas. Pero bueno, entonces, habiendo dicho eso, pues el proyecto del Príncipe de Egipto es sin duda uno de los más grandes, desde mi particular punto de vista. ¿Y esto por qué? Bueno, pues hay varias razones, ¿no? Una de ellas es la historia. ¿De qué va la historia? Bueno, nos encontramos en el antiguo Egipto y vemos como una madre con sus 3 pequeños están huyendo de lo que al parecer son unos soldados egipcios. La película no desperdicia ni un segundo y abre fuerte con la escena de esa madre despidiéndose de su bebé, dejándolo en el río, pues es la única opción o la única alternativa que tiene para sobrevivir. Y en lo personal me fascina este largometraje porque aunque se toma muchas libertades en la narrativa, pues tiene como base, como en otros proyectos, por ejemplo, que ya he revisado en mi canal, que te recomiendo que los vayas a ver, por ejemplo el del Rey León, donde la base de ese proyecto fue la obra de William Shakespeare. Bueno, pues aquí en El Príncipe de Egipto la base de este largometraje se encuentra en el libro del Éxodo en la Biblia, ¿no? Y bueno, habiendo dicho eso, la historia se plasma de manera muy, muy coherente. DreamWorks quiso ser lo más fiel posible a los textos mostrados en este antiguo libro, en estos textos sagrados, ¿no? Para ello, el director Jeffrey Katzenberg decidió contar con expertos en teología de las principales corrientes religiosas del mundo, ¿no? Que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Entonces, los líderes religiosos de cada religión, valga la redundancia, o de cada segmento, fueron consultados para llevar la narrativa o que la historia se adecuara bien a lo que está plasmado en los diversos libros o en las diversas fuentes que cada religión tiene, ¿no? Bueno, como bien se sabe, pues Moisés era para el judaísmo el hombre encomendado por Dios, pues para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, y al que, según las escrituras, tenía que llevar a los hebreos pues a la tierra prometida, ¿no? Para el Islam, Moisés fue un profeta y uno de los más importantes anteriores a Mahoma, y bueno, de ahí que la película está enfocada a un público familiar, aunque en las presentaciones o en los avances pues se muestra más va dirigido a un público adulto más que a uno infantil, pero este proyecto logra cimentar muy bien las dos cosas, tanto que atraiga a los adultos como a los más pequeños. Pero bueno, continuando con la historia. En la siguiente escena
pues se nos muestra una carrera de caballos entre Ramsés y un Moisés ya adulto, que van destruyendo todo a su paso, y consecuentemente pues son reprendidos por nada más y nada menos que el faraón, que es el alto más o la persona más importante de los egipcios. Pero bueno, en este punto es donde notamos la personalidad de cada uno de los personajes. Ramsés, por un lado, siendo el descendiente directo del faraón, pues acarrea con él una gran responsabilidad en lo que concierne al legado y al control del pueblo y de la gente, básicamente. Y su hermano, aunque esto es en la película, no como está en el libro del Éxodo, pero bueno, su hermano Moisés representa ese lado travieso y que Ramsés le sigue la corriente a él, ¿no? Pero podemos notar cómo, a pesar de que Moisés es en cierta manera más problemático, entre comillas, que Ramsés, pues al final Moisés es consciente de sus errores y de que hay que rectificar, y bueno, no tiene ningún empacho en compensarlo, ¿no? Entonces también vemos el amor entre hermanos, ya que pues a pesar de eso pues lo siguen y se apoyan mutuamente, ¿no? Bueno, Moisés de alguna otra manera logra convencer al faraón de que le dé una oportunidad a Ramsés, y bueno, es ahí para mostrar su valía, y le organizan un banquete en el que lo comisionan para que sea el encargado de supervisar la construcción y el diseño de los diversos templos que se están armando por todo Egipto, ¿no? Y bueno, Ramsés, como primer acto en este puesto, pues designa a Moisés como el arquitecto en jefe. Cathy Altier y Richard Chávez fueron los encargados del diseño de la producción, y dirigieron a un equipo de nueve artistas visuales. La película tenía que emular la estética del antiguo Egipto, entonces para ello pues se optó por diferentes estilos de animación, y bueno, el más destacado pues tiene que ver con los fondos, que para que se asemejaran a en este contexto pues se optó por una animación plana, carente de dimensión, y donde los personajes egipcios también contaban con un perfil más angular, más simétrico, al contrario de los personajes hebreos, que fueron dibujados de manera como más natural, como más con mayores contornos, más delineados, por decirlo así, ¿no? Para hacerlos más fieles posibles a la estética y a la arquitectura de Egipto, parte del equipo hizo una profunda investigación observando las antiguas obras de artes egipcias, así como la realización de un viaje que duró 3 semanas aproximadamente a Egipto, para conocer de primera mano qué es lo que se hacía en la arquitectura de esa época, ¿no? Además de leer, analizar y estudiar diversos estudios arqueológicos, y como resultado hubo más de 934 fondos pintados a mano. Bueno, pese a ser muy fiel a las Sagradas Escrituras, lo cierto es que era imposible no evitar licencias artísticas, siempre en pos de crear una correcta adaptación, cuidando el lenguaje cinematográfico. Sin embargo, para evitar críticas ante un tema sensible, pues DreamWorks optó por advertir en el inicio del largometraje que no todo lo que estaba plasmado pues era exactamente como está en el Antiguo Testamento, ¿no? Simplemente lo utilizaron como base. Bueno, regresando a la historia, en la ceremonia que es convocada para Ramsés, los hechiceros principales del faraón les presentan a los jóvenes
una esclava de la región de Madián. Ella, en un intento por liberarse, ofende a Moisés, quien en venganza o para devolvérsela hace que la gente se burle de ella al tirar de una cuerda y ella eventualmente se cayó a un pequeño estanque que había ahí. Sin embargo, Moisés la encuentra atractiva y su naturaleza pues es de que cometió un error y desea compensarla por ello, ¿no? Entonces es grande su sorpresa cuando va a buscarla y se da cuenta de que ha sometido a uno de los guardias, lo tiene totalmente atado y bueno, luego la observa cómo está escapando y podría haberla detenido, pero a los guardias les dice que hay un hombre atado en sus aposentos y bueno, le da una oportunidad a Séfora, es su nombre, de que escape. Siguiéndole el rastro a Séfora, encuentra a sus hermanos de sangre, Aarón y Miriam, quienes le intentan recordar que, aparte de que comparte un lazo sanguíneo con ellos, él es un miembro del pueblo de los hebreos que están siendo sometidos a esclavitud por parte de los egipcios. La verdad, las cosas como son. Moisés en primera instancia pues no les cree nada, pero su hermana Miriam, al recrear la canción que le cantó su madre cuando lo dejó en el río, siendo un bebé, pues de inmediato la recordó y salió corriendo todo confundido y aturdido. Es en este punto donde me atrevo a decir que este film, y a comparación de otros, es superior en el sentido de que las canciones no se te hacen de relleno, vamos a decirlo así, sino que por el contrario logran conectar con la historia de modo tal que nos van llevando a la serie de emociones y de sensaciones que está experimentando el protagonista. El caso es que descubre lo que los egipcios han estado haciéndole al pueblo de los hebreos y al ser ya uno de ellos pues no está dispuesto a tolerarlo más, por lo que confronta al faraón, le pide una explicación y al no encontrar una respuesta favorable, todo lo contrario, decide salir huyendo. Al día siguiente Moisés se encuentra en un lugar donde se están empezando a edificar diversos monumentos o estatuas de dioses egipcios, y al ver cómo están latigueando a un anciano decide defenderlo y, sin desearlo, pues realmente acaba con la vida de uno de los soldados egipcios, haciéndolo sentir sumamente culpable y sumamente avergonzado, que de nuevo hace que salga corriendo. Ramsés lo insta a recapacitar, pero pues no logra convencerlo, y es aquí donde Moisés pues le dice la verdad, ¿no? Que él es un hebreo y que no puede tolerar que a la persona a la que mucho tiempo llamó padre, pues en realidad es el enemigo más principal o más importante de los hebreos, por lo que no puede seguir viviendo en Egipto. Y bueno, Ramsés se le ve el dolor y el sufrimiento en sus animados ojos pero es aquí también donde me encanta este proyecto, porque los personajes transmiten esa clase de emociones, aún a pesar de que son dibujos animados. Pero bueno, el caso es que Moisés se va.
Moisés, a pesar de enfrentar el desierto, las tormentas de arena, termina hallándose a sí mismo en el pueblo de Madián. ¡Sí! Al salvar a unas pequeñas de unos hombres, sin querer, Moisés cae a un pozo y bueno, el adulto que acude a ayudar a sacarlo es nada más y nada menos que la mujer que dejó escapar en Egipto, quien es la hija del sacerdote más importante de ese pueblo. Moisés está intentando encajar y que lo acepten, y es donde se nos abre la canción de la mirada celestial, que nos muestra cómo no solo logra ser incluido dentro de los pobladores, sino que acaba siendo pastor. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, hermanos. No, perdón, el otro pastor. Y bueno, además termina casándose con Séfora. Supongo que era algo que tenía que pasar. El largometraje nos lleva a que un día a Moisés se le escapa una oveja y al intentar recuperarla logra acabar en una zanja donde observa un arbusto que se está quemando, pero la llama es azul. Y además no parece quemarse cuando lo toca. De pronto escucha una poderosa y al mismo tiempo susurrante voz que le indica que debe de liberar al pueblo hebreo y por consecuente pues enfrentar a su hermano. Aunque Moisés en primera instancia se niega, Dios le habla fuerte y claro, ordenándole que lo haga. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. Es interesante saber que en este punto, en el Éxodo, el hermano de Moisés, Aarón, es el que resulta comisionado para que él sea el que hable frente al faraón. Y a comparación de este proyecto en donde Moisés en lo solitario o en lo individual, pues va a hacer toda la tarea o toda la misión. Pero en fin, como una buena esposa madianana, Séfora acompaña a Moisés de regreso a Egipto. Moisés entra al palacio principal del faraón y pues en este punto descubrimos que Ramsés ya dejó de ser el heredero para convertirse él mismo en este importante monarca. Y bueno, se vuelven a reencontrar los hermanos. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Pero esto no va a durar mucho tiempo, ya que Moisés aclara que no viene a gobernar Egipto. Por el contrario, le han ordenado que debe de liberar a los hebreos de la esclavitud en la que se encuentran, y como demostración, el bastón se convierte en una cobra. Ramsés, en primera instancia, piensa que Moisés solo está jugando y ordena a sus hechiceros que le demuestren que los egipcios también pueden hacer trucos como ese, y empieza a sonar la canción de las Grandes Ligas, donde podemos observar cómo la serpiente de Dios se devora a las que sacaron los hechiceros egipcios. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. Moisés declara una vez más que sus intenciones no son las de reconciliación, sino de liberación, regresándole el anillo a Ramsés que previamente le había dado. Y es aquí donde le confiesa que no va a ser débil
y que no cederá a las peticiones de Moisés, que por el contrario, lo único que ha logrado es que se duplique el trabajo que tienen los hebreos en Egipto. Esto, como era obvio, pues no tiene nada contento a los antepasados de los judíos, y Moisés es odiado y repudiado al mismo tiempo. Sin embargo, él sabe que la misión debe cumplirse a toda costa y que esta vez Dios ha escuchado las plegarias u oraciones que los hebreos han hecho y que utilizará su poder si es necesario para que el faraón sea convencido por las buenas o por las malas de que deje libre al pueblo. Dios manifiesta su poder con el bastón de Moisés y hace que el principal río de Egipto se convierta en sangre. Vaya, esto se pone interesante. Ramsés hace que sus hechiceros hagan lo mismo en una pequeña cantidad y bueno, dando a entender que no va a ceder. El film nos lleva a la que en mi opinión es la escena más asombrosa de todas, con la canción de las plagas, en donde observamos cómo ni Moisés ni el faraón van a ceder en el cumplimiento de los objetivos que cada uno tiene en su cerebro o en su entendimiento. Observamos la tremenda devastación que se ha provocado con las distintas plagas y cómo el faraón aún así no quiere ceder. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Usted no aprende, ¿verdad? En un último intento, Moisés acude al templo principal de los egipcios y apela por el sentimentalismo y la nostalgia de la hermandad entre él y Ramsés, con historias del pasado, pero bueno, hace su aparición el pequeño hijo del faraón, que le recuerda que Moisés es enemigo de Egipto. Y bueno, Ramsés, con la ira acumulada, declara que hará lo mismo que hacía su padre con los pequeños hebreos. Mi corazón tiene pura maldad. Pero Dios ha reservado la peor plaga para el final. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. Bueno, pues este proyecto no se salvó de la censura, ya que Malasia, particularmente la población es en su mayoría musulmana, y bueno, pues no vieron con buenos ojos este proyecto y bueno, lo acabaron censurando en ese país. Pero bueno, regresando a la historia, lo único que salvará a las personas, más bien a los hebreos, de la siguiente plaga es que apliquen un líquido vital en los dinteles de las puertas, que son, este líquido lo van a obtener con los corderos. Y bueno, en la siguiente escena vemos cómo son arrebatados los primogénitos en Egipto. La película nos lleva a la que es, desde mi punto de vista, la escena más emocional, ya que vemos cómo la plaga se ha llevado, entre otros miles, al descendiente del faraón y heredero al trono. Moisés no puede evitar sentir tristeza por la pérdida de su hermano y a pesar del dolor debe continuar con la tarea divina que se le ha asignado. Me duele. No me duele, me quema, me lastima. Los hebreos son liberados, o eso creen, porque Ramsés tiene sed de venganza y los alcanza con el resto del ejército egipcio. Cuando parece que están totalmente rodeados y sin escapatoria, Dios manifiesta de nuevo su poder cuando Moisés coloca su bastón en las aguas, abriendo el océano en dos,
y mostrando un sendero por donde los hebreos deben cruzar, al mismo tiempo de que del cielo se ve un torbellino de fuego que impide el paso del ejército egipcio. De pelos, viejo. Dios no se anda con cuentos. Cuando los hebreos se aproximan al final del sendero, el torbellino de fuego desaparece y los soldados egipcios siguen su marcha. Pero entonces Dios vuelve a cerrar el mar, ahogándolos a todos. Pero vemos cómo Ramsés sale volando y termina salvándose, por lo menos en su forma física, ya que es un hombre que lo ha perdido todo. Moisés se despide de él y la película hace el cierre cuando baja del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos. Bueno, en conclusión, voy a decir que en este proyecto se nota el respeto hacia el origen y la raza hebrea, dándole de esta forma unos perfiles muy pronunciados en los rostros y una mezcla de colores con tonalidades ocres. Y bueno, a mí me sucedió de primera mano con los personajes que empezaron de forma contraria. ¿Por qué lo digo? O lo que quiero decir es que sentí empatía con ambos, pero inicialmente a Ramsés lo consideré como el bueno, ya que él quería seguir como que la tradición, el legado del faraón, era el que intentaba como que portarse bien, entre comillas, y Moisés era el personaje más atrabancado, como que era más relajiento, vamos a ponerle esa etiqueta. Y sin embargo va avanzando la película y nos vamos dando cuenta de cómo es a veces el ego y la soberbia por querer seguir algo que en realidad no es correcto, algo que no está bien, algo que está sustentado en sufrimiento, algo que está sustentado en odio, algo que está sustentado en racismo, pues no te lleva a ningún lado. Por el contrario, puede que alcances la cima o la cumbre de las civilizaciones, pero el tiempo que estés ahí, que vas a estar ahí, pues va a ser demasiado limitado a comparación con lo que con el sufrimiento que va a venir después. Pero bueno, no me voy a meter en debates de religión, pero lo que entiendo también es que lejos de apoyar una corriente u otra, a Dios lo que le interesa pues es que lo obedezcas, no importando el precio que se tenga que pagar para hacerlo. ¿Qué opinión te merece el proyecto del Príncipe de Egipto? Déjalo acá abajo, suscríbete al canal si es de tu agrado el contenido que realizo, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. ¿Qué debes decir? ¡Libera a mi pueblo ahora! Pero fui su enemigo. Fui el príncipe de Egipto, fui el hijo del hombre que asesinó a sus hijos. No puedo ser tu mensajero. ¿Cómo puedo hablarle a esas personas? ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¡No soy yo!